Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz de Dios, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a esta transmisión especial por motivo de la semana, donde recordamos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy recordaremos los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y así como las últimas palabras que exclamó en esos momentos de dolor. Le invitamos a que reflexionemos juntos este hecho cruel, pero también maravilloso, ya que por medio de ese sacrificio tenemos como regalo la entrada a la gracia. Acompáñenos a escuchar cantos que recuerdan este hecho y asimismo la meditación sobre cada una de estas palabras. Todo esto en gratitud a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias. Le invitamos a exaltar junto con nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo con este canto llamado Eres Todopoderoso Dios. Al que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor. Al que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, principio y final. Al que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, principio y final. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el principio y final. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Llegamos al momento más culminante de la obra de Cristo, el día de su crucifixión.
Hemos pasado ya a lo largo de esta semana, día a día, desde el domingo en su entrada triunfal, lunes de autoridad, martes de controversia, y así día a día hasta que llegamos a este momento en el cual Jesucristo dice estas palabras: Padre, perdónalos. Unas palabras en las cuales vemos el amor de Cristo, vemos la misericordia, la gracia, el perdón y la salvación en su máxima expresión. Vemos toda la obra de Cristo en estas palabras. Aún estas palabras dichas por Él momentos después de ser bofeteado, momentos después de ser azotado, golpeado, de ser burlado, de ser escupido y de todo eso horrible que sufrió. Aún en medio de ese dolor, aún en medio de ese momento difícil y duro, Jesucristo jamás olvidó el propósito por el cual vino a esta tierra, por el perdón de cada uno de nosotros. Por eso Él clamaba en la cruz: Padre, perdónalos. Aún a pesar de que estaban las personas que le habían golpeado, aún a pesar de que estaban las personas que le habían crucificado y gritado: crucifíquenle, Él clamaba y intercedía y amaba a los que estaban contra Él, amaba a cada una de las personas. Jesucristo demostraba su amor, el mismo amor que da por ti y por mí, el mismo amor que está dando a la diestra del Padre en este momento. Asimismo vemos que decía: porque no saben lo que hacen. Ciertamente las personas que allí estaban no sabían lo que estaban haciendo, no sabían la magnitud de la obra que estaba por suceder, no sabían a quién estaban crucificando, porque no tuvieron fe en Él, porque no creyeron que Él era el Cristo, no creyeron que Él era el Hijo de Dios, no creyeron que Él era el Mesías, el ungido, el Salvador, porque dice su palabra en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8, que si le hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran conocido que Él era el Salvador del mundo, no lo hubieran crucificado. Con ese mismo amor con el cual daba a Jesús y decía: perdónalos, está intercediendo por ti y por mí. Estas palabras dichas desde lo más profundo del corazón de Jesucristo, desde lo más profundo de su corazón, y demostraba su amor sublime, su amor completo y perfecto, en el cual nos está esperando con los brazos abiertos. Está intercediendo por la humanidad de la misma manera que hoy lo hace, y te está esperando a ti. Tal vez no sabíamos, es la primera vez que lo escuchas, lo has escuchado alguna otra vez, no lo sé, pero hoy es momento que escuches las palabras que Cristo ha dicho por ti, y es momento de que vengas a sus brazos y te arrepientas de cada uno de los pecados y obtengas la salvación por medio de Jesucristo. Esa obra que Jesucristo estaba haciendo en este momento, esa obra que estaba haciendo Jesús en la cruz, lo está haciendo por ti, por amor a ti y a mí. Y nos está esperando con tanto amor, con el mismo amor que ni aun a pesar del dolor, ni aun a pesar del sufrimiento, se olvidó de lo que Él venía a hacer. Ni aun a pesar de todo ello, se olvidó de ti y de mí. Y Él clamaba y Él intercedía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con este mismo amor que Jesús expresaba estas palabras, te está amando a ti. Tal vez a ti que te encuentras inseguro, a ti que te encuentras triste, afligido, tal vez desesperado. Jesucristo te ama grandemente. Jesucristo te ha esperado tanto tiempo, y de la misma manera que decía estas palabras en la cruz, te las dice a ti. Te las dice a ti, y esas palabras de amor son hechas por cada uno de nosotros. No dudes en venir a Cristo, que Él murió e hizo esa obra y está con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió, porque fiel es Jesucristo, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo va a cumplir, y fiel es nuestro Dios, fiel es en quien creemos. Que Dios te bendiga grandemente, y espero esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Y recuérdalo, Cristo te ama. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición?
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión tan hermosa y tan bella nos lleva a retroceder un poquito más a la palabra. Y dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo número 23, versículo 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta expresión, hermanos, de aquel grande y sabio Maestro, Señor Jesucristo, que le expresaba a aquel malhechor que le daba la oportunidad de poder estar con él en el paraíso. Muchos dicen y muchos cuentan, hermanos, que se hace llamar que aquel malhechor le robó al Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que no le robó, sino que Dios le dio una grande oportunidad, una hermosa oportunidad de estar con él cuando él ya no estuviera humanamente en este lugar. Y dice la Escritura: y uno de los malhechores le injuriaba, le decía muchas cosas desagradables. Y una de ellas, que nos relata Lucas, dice: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quería incluir a él mismo para ser salvado por el Maestro, pero dice, le injuriaba. Imagínense ustedes, hermano, le decía cosas al Señor Jesucristo, le decía: sálvate, sálvate, bájate de ahí y llévanos contigo. Pero el Señor le escuchaba detenidamente. Y dice más adelante en el versículo número 40, respondiendo el otro, dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Imagínense, hermanos, aquella plática, aquel diálogo entre ellos dos y el Maestro en medio. ¿Qué pasaría por el Maestro cuando escuchaba a estos dos malhechores? Uno le decía, le injuriaba, dice la Escritura, pero el otro respondía, sabiendo y reconociendo que ellos estaban mal. ¿Ni aún temes tú a Dios estando aquí en la misma condenación? El Maestro, hermanos, le dio la hermosa oportunidad de poder estar con él. Hoy en nuestros tiempos, el Maestro sigue dando esa misma oportunidad para todo aquel que se acerca confiadamente a él y cree en él, cree en su poder, en sus hechos maravillosos, porque Dios es grande, es poderoso, es maravilloso para con nosotros. Imagínense ustedes, hermano, no sé, en ese momento que ese par de malhechores estaban allí diciendo uno cosas desagradables, cosas de una mala manera, pero el otro defendía al Maestro, defendía al Señor Jesucristo, y él le reconocía. Él reconocía que ellos estaban pagando por todos los hechos malos que cometieron antes de ser llevado a ese lugar. Y decía uno de ellos: mas este ningún mal hizo. Él no hizo ningún mal. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue predicar la palabra hermosa y bella delante de toda la gente que le escuchaba. Y le damos gracias a Dios porque esa oportunidad, hermano, que tuvo aquel malhechor, hermano, me hace recordar en este momento, hermano, que nosotros en algún tiempo, en algún momento tuvimos esa hermosa oportunidad. Mira, hermano, cómo andábamos antes.
tal vez peor que estos malhechores, tal vez mucho peor que ellos. Pero cuando yo escucho esta hermosa palabra que dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa experiencia iba a llevar aquel hombre. No sé, hermano, yo quiero llegar a pensar y me imagino en mi mente que había tanta alegría y tanta gozo de parte de él, porque estaba yendo a donde iba el Señor Jesucristo. Hoy usted tiene la oportunidad de también estar con él un día. ¿Qué tiene que hacer? Aceptarle, creer en él y confesar sus pecados, como todos y muchos de los que estamos en este lugar lo hemos hecho. Que en esta hermosa noche, que en esta hermosa tarde, Dios les bendiga. Dios sea con ustedes y pueda usted reconocerle al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Tengan paz en su corazón. Dios está con nosotros. Amén. Le invitamos a que adore el nombre de nuestro Dios con esta hermosa alabanza llamada Me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos cómo en la condición que estaba el Señor Jesucristo, hermanos, todavía se centraba, hermanos, en dar una responsabilidad, hermanos, una responsabilidad hermosa a Juan, el más pequeño de los apóstoles, hermanos. Le estaba pidiendo que ayudara, que apoyara, que recibiera a su madre, un encargo hermoso, hermanos. Juan inmediatamente, dice su palabra, que la atendió y la llevó a su casa. Qué bendición, hermanos, qué bendición es esa relación padre, amigo y el hijo. Una bendición maravillosa, hermanos. Dice su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4, nos lo marca, ese paralelo, hermanos, de Éxodo 20:12, nos habla maravillosamente de esa relación y que hoy en día nos lo sigue diciendo, nos sigue pidiendo que tengamos una responsabilidad con nuestra madre, con nuestro padre, hermanos. Hoy en día se han perdido muchas relaciones familiares por esas malas situaciones que están ocurriendo. Se ha perdido ese amor, esa relación que existe entre padres e hijos. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios en su capítulo número 6, dice: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué bendición, hermanos. Dios quiera y que en estos tiempos donde se han perdido las relaciones familiares, vuelvan sus ojos hacia el Señor Jesucristo. Necesitamos una restauración en los hogares. No es posible que haya ese rompimiento donde se ha perdido esa relación entre padres e hijos. Es una responsabilidad y es una bendición con promesa que si cuidamos a nuestros padres, nos va a bendecir con larga vida. Dios en su misericordia, hermanos, también nosotros nos ha dado esa bendición, hermanos. Dios quiera y que en este día recordemos esa bendición de tener a nuestros padres, cuidarlos, protegerlos, y que ese cuidado sea para siempre, hasta que ya nuestros padres ya estén viejitos, el Señor pues nos va a recompensar con darnos larga vida para la gloria de su precioso nombre. Esta palabra nos exhorta, ¿sí?, desde la cruz del Calvario, que veamos también por nuestros padres. Que Dios les bendiga en este día. Amén. Dios les bendiga. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra del Señor, la cuarta palabra de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Dios aparentemente se separa del Señor, totalmente se separa del Señor Jesús, cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cita en el Evangelio de Mateo, esta cita del 27:46, es impactante de ver al Hijo clamando al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Usted se preguntará, si Dios es amor, ¿por qué abandonó a su Hijo en la cruz?
Dios es santo y Él no convive con lo del pecado, con lo pecaminoso, con lo que es contrario a lo santo, con lo que es contrario a la santidad. Cristo Jesús, Él no cometió pecado, pero Él llevó los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y hubo un momento en el que el verdadero hombre, el Espíritu Santo de Dios, se separa del Señor Jesucristo y el Padre lo ve, y Él, separado en la verdadera umbría de Dios, en la verdadera umbría de Jesucristo, ahí se siente solo, porque era verdadero hombre. Y como verdadero hombre venció el pecado en la cruz del Calvario, y su grito, su exclamación, clamó a gran voz diciendo en arameo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Corintios 5:21 dice: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De modo que ahora usted no tiene que pagar un sacrificio, de modo que hoy no tiene por qué pagar mandas, no tiene por qué llevar oro, por qué llevar plata a un lugar para que su pecado sea quitado, no tiene que pagar penitencia. Ahora Jesucristo ha abierto el camino, de modo que todo el que se arrepiente del pecado y se acerca a Jesucristo, en su nombre el Padre le perdonará. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En esta hora, aprovechando este ejemplo, esta cita, esta palabra del Señor Jesucristo, quiero invitarle a que se acerque al Señor y clame, como dice Jeremías 33:3, clame con todo su corazón y dígale, como dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los dos ladrones dijeron: tú y yo por algo estamos aquí, pero el que no cometió pecado, ¿por qué está aquí? Siendo él justo, se hizo injusto. Él no era pecador y se hizo pecador, y eso hizo que el Espíritu de Dios se separara de él, porque era tanto el pecado de la humanidad que Dios hizo a un lado. Y esa exclamación de Dios y esa exclamación de Cristo: Elí, Elí, lama sabactani. Hoy usted y yo podemos decirle al Señor, si nos hemos separado de Dios, si hemos dejado el caminar en el Señor, si hoy no sabemos a dónde ir, usted clámele y dígale: Señor, ten piedad de mí, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento con todo mi corazón y deseo que entres a mi vida, que en este momento, aprovechando esta palabra que ha venido a mi vida y me ha exhortado, me ha guiado, me ha hecho entender que si yo ando en pecado, estoy fuera de tu camino. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna para la honra y gloria del Señor. Yo les invito en esta hora que si alguien ha cometido pecado, clame al Señor. Que si alguien está enfermo, clame al Señor y dígale: Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Estas palabras del Señor están escritas para nuestra enseñanza. Toda la palabra del Señor está escrita para nuestra enseñanza. Hoy, si usted ve que Dios se separó de él, era causa del pecado, y nosotros nos separamos de Dios cuando cometemos pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A través de él, dice su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. A su nombre, gloria. No se olvide, hoy clame al Señor, porque Él responde. Arrepiéntase, porque Él responde. Elimine su pecado en su vida, porque Él responde. Eliminemos ese virus del pecado, que es peor que todos los virus y que es el que ha contaminado a la humanidad. Pero Jesucristo ha venido a restituir la amistad y el amor con Dios. Si Él sufrió el pecado, Él está en este momento a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén, hermanos. Le invitamos a que usted escuche el mensaje de esta hermosa alabanza llamada Dios de Amor.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amados hermanos, al escuchar la palabra santa y decir para que la escritura se cumpliese, tal parecería que la expresión del Divino Maestro era un simple formalismo. Pero no, realmente el Divino Maestro padecía una terrible sed. Imagine usted, después de comer el pan por la Pascua judía, dice la palabra de Dios que salieron hacia el monte. Esa noche, el Divino Maestro fue apresado. Toda esa noche, el Divino Maestro no recibió ningún sustento. No recibió absolutamente nada. Solo maltratos, solo insultos. De tal manera que al llegar a este momento en la cruz del Calvario, su cuerpo todo golpeado, todo maltratado, sin probar alimento ni agua, realmente tenía sed. Pero tenía el cumplimiento de la palabra, entonces él expresa, tengo sed. Y continuando la lectura dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. En lo que estamos viendo, para que la escritura se cumpliese. Conforme la palabra de Dios, muchas cosas de los que en su ministerio el Divino Maestro hizo y dijo, fue realmente para que la escritura se cumpliese. La palabra santa nos habla precisamente, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, y cuando se cumplió el tiempo, nació Cristo. Bajo la ley, vino nacido de mujer y bajo la ley. Todo en el Señor Jesús se cumple. Pasen los milenios, pasen los siglos, de todas formas, la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. La promesa de enviar a un Salvador, a uno que pagara el precio, se cumplió. Gracias a Dios por ello. Tengo sed, dijo el Señor. Pero era una realidad porque en el Señor había dos naturalezas, la divina y la humana. Era realmente hombre y era realmente Dios. Esta unión se le conoce como unión hipostática. No se sobrepuso una a otra, sino tuvo una coordinación y cordura completa. Alabado sea nuestro Dios. De tal manera que así como un hombre, como un simple ser humano tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, tuvo que dormir. Pero también como Dios tuvo el poder suficiente para decirle al viento, calla, enmudece. Amados hermanos, así como levantó a Lázaro de los muertos, así como dio vida, Dios vista al ciego, en todo ello se cumple esta grande verdad, para que la Escritura se cumpliese. Amado hermano, en esta tarde yo quiero invitarle a que acepte por la fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entregue su vida a Él. Él vino a morir para que usted y yo tuviéramos paz, para que usted y yo volviéramos a tener comunión con el Padre. Gracias a Dios. Así como la palabra santa dice, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Le invito, amado hermano, entréguese a Cristo. Y usted que ya se ha entregado,
sigamos sirviéndole a Dios hasta que Él venga conforme a las Escrituras. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano. La paz de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, tenemos la palabra de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Y dice su palabra, hermanos, consumado es. Esta palabra, hermanos, significa fin, significa propósito, significa trabajo completado. Se hizo el trabajo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora de Él, hermano, se hizo a la perfección. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestro Señor Jesús cumplió con el propósito de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito precioso para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios, hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con pensamientos, sentimientos y voluntad. Pero el hombre, hermanos, desobedeció el mandato de nuestro Dios. Y por tanto, ahí entró el pecado. Y el pecado, hermanos, trae como consecuencia la muerte física, pero también la muerte eterna. Pero Dios, hermano, en su grande, hermano, omnisciencia, bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano, diseñó un plan divino. ¿Para quiénes? Para los hombres. Va implícito la mujer, para todos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y usted y yo podemos leer en la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es ese plan? ¿De qué manera funciona ese plan? ¿Cómo lo hizo el Señor? Y dice la palabra en San Juan 3:16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor, nuestro Dios, quien hizo los cielos y la tierra, por Él existen y subsisten todas las cosas. Después de haber caído el hombre y la mujer allá en el paraíso, nuestro Dios diseñó este plan divino. ¿A través de quién? De su Hijo amado. Él se despojó de toda su gloria para venir a este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, fíjese bien, había mandado hombres justos, como Enoc, como Matusalén, y después, hermano, envió patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, pero también envió jueces, como Samuel, como Ahod. Hermano, también envió reyes, ¿verdad? Como David, como Salomón. También envió profetas, como Jeremías, Daniel, Ezequiel. Pero el hombre no hizo caso, hermanos. Volvían a lo mismo, dice la palabra, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y el Señor, en su grande amor, porque Dios es amor, nos envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que salvase al mundo. Dice la palabra allí en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Señor Jesús, hermano, ahí en la cruz del Calvario, ahí estaba cumpliendo su propósito. ¿En obediencia a quién? A su Padre. Hebreos 9:15.
dice la palabra del Señor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. El primer pacto fue, hermano, fue con Adán. Pero ese pacto quedó invalidado por medio del pecado. Pero ahora Cristo es el nuevo pacto. ¿Y qué nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios? Ahí en Hechos, capítulo 4, versículo número 12. No lo sabemos, hermano, gloria a Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermosa palabra ahí en la cruz del Calvario. No fue una palabra, hermanos, para que la gente tuviera, hermanos, ahí, pues, tuviera ahí, dentro de esto, hermano, tuviera compasión de él. Al contrario, hermano, él estaba teniendo compasión de nosotros como pecadores. Él murió, hermanos, en la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de sangre, hermano. Consumado es, no se le olvide. Consumado es. Esto que sufrió nuestro Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario fue por usted y por mí, por su familia y por mi familia, y por todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios lo ama, hermano. Dios lo ama. No se te olvide eso. Cristo te ama, hermano. Gloria sea nuestro Dios. Dios los bendiga. Le invitamos a meditar en este hermoso canto titulado De tal manera me amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero a toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el fin
te seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra Padre expresa una preciosa relación del Señor Jesús con su Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra, ese es mi hermano, hermana y madre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa es la relación, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo tiene con el Padre. Porque dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sabiendo, queridos hermanos, que un día resucitaría y que Él iría a su casa. Qué relación tan hermosa, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Pero, ¿qué podemos pensar de este término, de esta palabra que el Divino Maestro dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En primer lugar, podemos tener esta relación tan hermosa como una palabra de conquista, como una palabra realmente, hermanos, en la cual el Señor Jesucristo, Él conquistó a través de su muerte. Cristo le dijo a su Padre, me es necesario hacer las obras que Él me envió. Claro que sí, hermanos. Segundo, la muerte de Cristo podemos encontrarlo a través de la palabra del Señor, que es una muerte victoriosa. Ningún hombre tomó su vida, sino que Él puso su vida voluntariamente, queridos hermanos. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo número 10 y verso número 17 y verso número 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Podemos encontrar, queridos hermanos, que esto es verdad. Cristo Jesús, sí es cierto, fue traicionado por pecadores. Cristo Jesús, hermanos, fue entregado por manos pecadoras. Cristo Jesús, hermanos, no olvidemos esto, que a través de esto, a pesar de todo, Cristo murió voluntariamente, queridos hermanos. Él vino del cielo y se encarnó para cumplir su propósito. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuarto, si Cristo hubiese regresado a la casa del Padre, antes de cumplir con todo lo que Él vino a hacer, habría de regresar en derrota. Pero hay una cosa muy importante, que la muerte de Cristo fue una muerte victoriosa. La muerte de Cristo, hermanos, nos enlaza con el Padre, porque de esta manera tiene un propósito. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera,
que el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue deshacer las obras del diablo. Fue deshacer las obras del pecado del diablo. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Y yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es enfática en el libro de Hebreos, capítulo número 2 y versículo número 14, que habla de la siguiente manera: porque somos hechura suya, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta fin nuestra confianza desde el principio. Esa es la seguridad, esa es la confianza que nosotros debemos tener. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Acordémonos, Cristo fue rey y por lo tanto, hermanos, como rey conquistó todas las cosas, hermanos, de este reino. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Nosotros decimos lo siguiente, según el libro de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido adoptados, hemos sido, queridos hermanos, nosotros realmente, hermanos, bendecidos por Dios. Tenemos acceso a la patria celestial. Lo único que el Señor Jesucristo faltaba por conquistar es la muerte, queridos hermanos. Dice la palabra, el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas dice la palabra: mas gracias a nuestro Señor Jesucristo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, después de haber escuchado estas hermosas palabras exclamadas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no es otra cosa sino las palabras expresadas con un grande amor, es cierto, con un gran dolor, pero mayormente con un gran amor, donde el Señor exclama con ese grande amor el perdón que Él estaba dando a cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte esta tarde, después que has escuchado el mensaje de cada uno de los siervos de Dios, escuchado por cada uno de la palabra preciosa del Señor Jesucristo, yo quiero preguntarte esta hermosa tarde: ¿qué decisión tomas tú? ¿Qué decisión tomarías para tu vida? Esa decisión que sería trascendental para cambiar el rumbo y el destino de tu vida. Y verás qué precioso es comprender el gran amor que ha emanado de la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hubiese remisión de pecados. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo derramara su sangre, no solo por ti, sino también por mí. Pero hoy, esta tarde, el Señor ha hablado claramente a nuestro corazón, y nosotros tenemos que reconocer que le necesitamos, que necesitamos llegar al Señor. Mira, a través de su palabra y del sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor ha abierto una puerta que quizás para ti estaba cerrada, pero vino Jesús y la ha abierto. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Fíjate bien, envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, a este mundo para que nosotros vivamos por Él. Mira, el Señor vino a recobrar vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. A través de esa exclamación, nosotros éramos deudores. Dice la palabra que tú y yo éramos deudores por el pecado. Pero de esta manera Cristo Jesús en Romanos 5:7, 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Aún en medio de nuestros pecados, el Señor Jesucristo vino a pagar el precio que tú y yo debíamos. Éramos deudores del pecado, pero Dios, en su grande amor, que acabamos de leer en Juan, 1 de Juan 4:8, que en su grande amor Dios el Padre envió a su único Hijo. ¿Quién podría dar a su único Hijo para ser sacrificado?
Quizá usted podría exclamar en su casa esta tarde: yo no lo haría. Y si quizá me preguntara a mí, yo diría: tampoco. Bueno, mas Dios sí lo hizo. Entregó a su único hijo para que tú y yo, como dice su palabra, tuviésemos vida. Y esta es la vida que vino al mundo, que Cristo vino y se entregó, que Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo quisiera preguntarte esta tarde: ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión hoy tomarías? Fíjate que quizás el día de mañana no está seguro para ti. Mira todo lo que estamos viviendo, todo lo que está transcurriendo a nuestro alrededor y en el mundo entero. Y quizás hoy nos sentimos encarcelados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos ahí con una tristeza o quizá con una depresión, porque hemos tenido tantos días ahí en casa. Pero hoy ha llegado la luz del mundo y es Cristo Jesús, perdonándonos, trayendo consuelo. Por eso él mismo exclamaba con esta hermosa palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregándolo todo. No había más ya que entregar. Él lo había dado todo por ti y por mí, entregándolo con todo su corazón. Pero yo te invito a que abras tu corazón. Hoy yo te invito a que tú abras el corazón de tu vida y le digas: Jesús, reconozco el gran sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario por mí. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón, entra en mi corazón, cambia mi vida. Hoy te necesito en mi casa, te necesito en mi hogar, te necesito en mi familia. Yo te invito a que recibas a Cristo, a que lo abras. La palabra ha sido expresada, la palabra ha sido entregada para ti. Yo no sé si mañana podrás recibirla, no sé si la podrás tener, pero hoy Jesús está hablando a tu corazón. Yo quisiera que junto conmigo hiciéramos una oración y que tú entregues tu corazón. Padre, en esta hermosa tarde, yo he escuchado tu palabra y abro mi corazón. Abre tus labios y dile: Señor, abro mi corazón. En esta hora todos, Señor, aquellos que están escuchando este mensaje, que están escuchando estas palabras que han llegado a sus corazones, hoy, Señor, habrá, Señor, aquellos que están abriendo su corazón. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú entres a cada hogar, a cada familia, y cada uno de ellos pueda aceptarte y recibirte como el único y suficiente Salvador. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente tu Hijo Jesucristo, Padre. Y Él nos ha mostrado verdaderamente cuál es el camino. Y tu palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie, escúchalo bien, podrá estar en el reino de los cielos, en la eternidad, si no es a través de Jesús. Hoy abre tu corazón. Si tú has abierto tu corazón, Jesús está ahí, Jesús ha entrado a tu corazón. Yo te invito a que le digas: bienvenido seas, Jesús, a mi corazón. Dios te bendiga esta hermosa tarde. Amén. Les agradecemos el haber seguido esta hermosa transmisión que hemos tenido el día de hoy, esperando que haya sido de grande bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros, siguiendo cada una de las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esperamos en este día que usted también haya conocido la verdadera historia del Maestro en la cruz del Calvario. Gracias. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde el descubierto que era mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad
se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me viera tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su cruz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me viera tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su cruz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección.